Hola amigos y amigas, soy Michael Ibaceta, director de comunicaciones de Fundesco Chile y seré el conductor de este programa. Muchas gracias por aceptar esta especial invitación para conversar sobre participación ciudadana y organizaciones sociales y comunitarias. Todos ustedes representan a las más de 15.000 personas que postularon como candidatos a los diferentes cargos de elección popular: concejales, alcaldes, constituyentes y gobernadores. Y por ello, desde ya les deseamos muchos éxitos y les damos las gracias por aceptar nuestra invitación y por jugársela por Chile. Porque sabemos que la tarea que les espera es muy desafiante por el difícil momento de crisis sanitaria, social y económica por la cual atravesamos. Nos acompañarán en este conversatorio por parte de Fundesco Chile, además de quien les habla, Rosa Esther Díaz, directora de operaciones, a quien saludamos. Rosita, muy buenos días. Ahí está Rosita. También nos acompaña Juan Enrique Blumel, director ejecutivo también. Buenos días, Juan Enrique, ¿cómo estamos? Hola, muy buenos días a todos. Aquí estamos un poco mojados, pero bien. Perfecto, bien, bien. Y también saludamos a Rubén Solano, presidente y director de proyectos de Fundesco Chile. Buenos días, Rubén. Un placer saludarlos a todos, me alegra mucho verles, les deseo muchos éxitos en tus campañas, en su trabajo que realizan en beneficio de la participación ciudadana. Muchas gracias, Rubén, bienvenido. Bueno, les cuento que durante 6 semanas consecutivas Fundesco Chile ha estado entrevistando al mayor número posible de candidatos a los diferentes cargos de elección popular, como concejales, alcaldes, constituyentes y gobernadores, los cuales participarán en el proceso que se realizará los días 15 y 16 de mayo, según lo ha confirmado el gobierno nacional. Han sido más de 50 candidatos entrevistados sobre participación ciudadana y organizaciones sociales y comunitarias, los cuales han respondido a un conjunto de preguntas sobre el tema propuesto, que la Fundación ha recopilado de los dirigentes sociales y que ha compartido con los invitados previo al conversatorio. En este sentido, podemos decir que lo hemos escuchado y ha quedado grabado y guardado en el canal de Fundesco Chile de YouTube. Es el sentir meditado por los candidatos y por ellos les reiteramos nuestros agradecimientos. Bien, amigos y amigas, ya tenemos a nuestros 3 invitados del día de hoy. Queremos presentar a Dionisio de la Cerda, Paulina Lobos y Carolina Contreras, que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas. Y sin más preámbulos, queremos conversar con ellos y lo primero que les pedimos es que nos hagan una presentación personal destacando el principio o valor que tienen como bandera en sus vidas y la principal causa social por la cual se la están jugando día a día. Cuéntenos por qué y desde cuándo nace su preocupación y compromiso con las comunidades y por el trabajo social. Cada uno tendrá 2 minutos para responder y el orden será el de la inscripción a este conversatorio. Por ello le damos la palabra primero a Dionisio de la Cerda. Por favor, Dionisio, active su micrófono y corre su tiempo. Hola, buenos días. Primero que todo, muchas gracias por la invitación y muy contento de estar en este panel. Mira, yo tengo 68 años, soy egresado de la Universidad de Chile, titulado Ingeniero Comercial y Contador Auditor. Soy egresado también de la educación media de un liceo público y de alguna forma mi actividad de emprendedor en el rubro de la heladería y en la agricultura. Estoy radicado en Rengo, que forma parte del distrito 15, por el cual soy candidato a convencional constituyente. Pensé de que era una oportunidad única en la historia de mi vida poder participar en la redacción y en la promulgación de una nueva constitución. También un momento trascendente, creo que el acuerdo del 15 de noviembre del año 2019 es muy importante. Se recogieron muchas inquietudes, hubo unanimidad de los partidos políticos, con excepción de los extremos, de ir a una nueva constitución. Y por lo mismo quise ser parte de esto. Yo no tengo una historia política muy dilatada, soy militante de Bópoli, y he sido dirigente a nivel regional del distrito 15, de la región de O'Higgins. Entonces, ese es el motivo y obviamente quiero ser un espacio de diálogo. Soy una persona por mi trayectoria y por mi historia de vida muy abierta a encontrar puntos de encuentro, y creo que ese tiene que ser el camino por el cual vamos a dirigirnos en esta convención constituyente.
Bien, muchas gracias, Dionisio, bienvenido. Ahora es el turno para Paulina Lobos. Por favor, Paulina, active su micrófono y corre. Perfecto. Bueno, también agradecer la instancia. La verdad es que esta pandemia nos ha puesto un desafío interesante y uno de esos es lograr seguir conectados a pesar de no poder estar presentes y juntos. Entonces, de verdad valoro mucho estas instancias porque permiten darnos a conocer y dar a conocer también nuestras ideas. Mi nombre es Paulina Lobos, tengo 35 años, casi 36, que cumplo la próxima semana. Soy mamá, tengo 2 hijas chiquititas de 4 años y 2 años. Soy abogada de la Universidad del Desarrollo, tengo un magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Chile y he trabajado gran parte de mi vida en el servicio público. Mi primer trabajo fue en el Ministerio del Trabajo, ahí participé asesorando a distintos ministros, partí con la ministra Merino, después con la ministra Matei, tuve un corto tiempo también con el ministro Llobet y luego participé también en el cierre de lo que fue el Ministerio de Desarrollo Social, más bien la entrega cuando hubo el cambio de gobierno. Después de eso tuve un paso por el sector privado donde participé en muchas negociaciones colectivas con gremios importantes para venirme finalmente a la Municipalidad de Providencia a partir desde el año 2016. Aquí he trabajado como administradora municipal, que es un cargo súper bonito, de mucho contacto con la gente, en el cual he podido apreciar lo que son las políticas públicas locales aplicadas. Cuando uno trabaja en un ministerio, la verdad es que uno ve bien de lejos la posibilidad de aplicar las políticas públicas. Uno, porque son más lentas de diseñar, implementar y evaluar, y por otro lado, porque existe una distancia natural con el ciudadano. En cambio, en la municipalidad hay una conexión directa con el ciudadano. Uno es capaz de diagnosticar un problema, a continuación diseñar una solución, aplicar la solución, evaluar la solución y mejorarla. Y todo eso en un mismo periodo alcaldicio. Por lo tanto, te da una cercanía muy distinta. Yo me enamoré del mundo municipal. Yo he dicho, a mí me encantaría trabajar el resto de mi vida en las municipalidades porque creo que aquí es donde está el corazón del servicio público y de las políticas públicas. Fue en ese contexto en el que yo me encontraba cuando tuvimos el estallido social y fue un poco esa mi motivación, ver cómo dejamos de esperar que siempre sea otro el que salga a resolver los problemas y no empezamos a hacer cargo. Hablemos de derechos, sí, por cierto son importantes, pero también hablemos de deberes. Y yo sentí una responsabilidad moral, ética y profesional de poner mis conocimientos, mi historia a servicio de este proceso. Bien, muchas gracias, Paulina, bienvenida. Ahora el turno es para Carolina Contreras. Por favor, Carolina, active su micrófono y corso. Muchas gracias. Estoy agradecida por la invitación. Es muy interesante participar en estos paneles, y sobre todo en este panel que tiene que ver con la sociedad civil, con quien yo creo que nací. Me vinculé a la sociedad civil desde el día 1. Después les voy a explicar por qué. Soy abogada de profesión, pero también soy profesora de educación física. Tengo una especialidad, me he ido especializando a lo largo del tiempo en temas de género, específicamente en violencia en contra de la mujer. Esa es como la gran bandera de lucha con la que he tenido siempre. Y actualmente estoy haciendo en la Universidad Católica, en la Pontificia de Santiago, un magíster en Ciencias Políticas, con mención en Políticas Públicas y Gobierno. Partí ahora este año, llevo un mes de clase. A lo largo de mi carrera me he paseado entre el sistema público y el sistema privado. Fui asesora en el Ministerio de Defensa. Tuve a mi cargo varias mesas de coordinación por la inclusión de la y también he estado en el sistema privado, he ejercido libremente la profesión y en esa área me he dedicado especialmente a la violencia en contra de la mujer y a la protección de niños y niñas y adolescentes en temas de violencia sexual especialmente y protección de menores cuando son sus derechos vulnerados. Participé en la creación de una OPD en la comuna de Olmué. Pusimos ahí un sello importante en esa oficina. ¿Por qué estoy hoy día en este papel? Me lo pregunto todos los días, porque yo soy una persona que siempre mi participación ha sido desde lo técnico, siempre detrás de algún ministro. En el Ministerio de la Mujer trabajé como jefa de reformas legales, entonces siempre haciendo una asesoría técnica, y pensé que esta era la oportunidad de hacerlo desde otra fila, y creo que como le estoy pillando los talones a Dionisio en la edad,
me parece que era la oportunidad también, no voy a tener otra más adelante, de poder poner las oportunidades que Dios me dio y la vida me dio al servicio de las otras personas. Bien, muchas gracias, Carolina, bienvenida. Bien, amigos y amigas, Muchas gracias. son muy emotivas, muy interesantes sus presentaciones, sin lugar a dudas tienen muchas razones para merecer el liderazgo que tienen. Ahora vamos a las preguntas que recorren el espacio o el ambiente de Fundesco Chile, que como ustedes saben es una fundación, una entidad privada, sin ánimo de lucro, creada para contribuir en la solución de los problemas sociales a partir de la profesionalización de los dirigentes y el mejoramiento de la gestión de las organizaciones sociales y comunitarias, promoviendo una metodología de alianzas estratégicas co-creativas y coproductivas en donde intervengan otros actores sociales como los centros de formación superior, la empresa privada y los gobiernos locales, regionales y o nacionales. Fundesco Chile tiene personería jurídica, está certificada como organización de interés público y está registrada en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia como entidad donataria. Bien, la primera pregunta la hará Rubén Solano, presidente y director de proyectos de Fundesco Chile. Por favor, Rubén, active su micrófono para realizar la primera pregunta. Bien, gracias, Michael. Esta es la pregunta, queridos amigos, que nos hacen los dirigentes de organizaciones sociales. No sabríamos decir si son ustedes unos privilegiados o unos desafortunados, porque han tenido que hacer campaña en medio de una pandemia, hacer un puerta a puerta y recorrer las calles haciendo campaña en ese tiempo debe haber sido una experiencia única para ustedes, acostumbrados al trabajo en terreno, con una ciudad activa y en contacto permanente con la gente. Por ello, queremos que nos cuenten cómo los ha impactado en sus vidas esta experiencia y cómo han apreciado la labor que están haciendo los voluntarios y las organizaciones sociales y comunitarias. Esa es la pregunta, Michael, para nuestros invitados. Gracias, Rubén. El turno ahora para responder es de Paulina Lobos. Por favor, Paulina, active su micrófono y por eso. Sí, bueno, efectivamente ha sido un desafío, pero uno en la vida tiene dos formas de tomarse los desafíos, de manera negativa o de manera positiva. Entonces yo no me siento perjudicada, más bien siento que ha tenido o ha sacado lo mejor de cada uno de nosotros, en el sentido de tener que ser más creativos, tener que buscar, por ejemplo, instancias como estas, tener que salir a generar grupitos más chicos, lo que también te da una posibilidad de conversar en otra escala, conversar de otra forma. Por lo tanto, yo creo que si bien ha sido un desafío, ha tenido también cosas buenas, ha permitido a través de las plataformas llegar a más personas a la distancia, pero también en los momentos en que se podía salir, por ejemplo, se podían hacer grupos de pocas personas, de repente en una plaza, estar con 3 o 4 vecinos, y son instancias sumamente interesantes porque las personas tienen muchas ganas de hablar, pero muchas veces cuando es una audiencia amplia, tú preguntas, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo? Y las personas se van un poco hacia adentro. Entonces, esta instancia dio la posibilidad que las personas pudieran conversar, pudiéramos escucharnos, tuviéramos que escucharnos. Entonces, la verdad es que yo lo vi como una oportunidad tremenda de generar la posibilidad de darnos a conocer a pesar de tener este impedimento. Ahora, el rol de la ciudadanía es sumamente importante y sabes que a mí me ha impactado positivamente, como por ejemplo a mí me han contactado desde centros de alumnos de estudiantes de colegio para hacer debates, me han contactado desde juntas de vecinos, me han contactado desde facultades de universidad para conversar, porque siento que ha nacido unas ganas de involucrarse en el proceso que son sumamente loables. Yo creo que si la ciudadanía, si los grupos intermedios no manifiestan este interés, la verdad es que todo el proceso que hemos llevado a cabo desde el 18 de octubre hasta ahora no va a tener sentido, no va a cobrar vida. Por lo tanto, yo te diría que es fundamental el rol que tienen las organizaciones menores en salir a pedir información y traspasar esa información hacia las personas. Yo he trabajado mucho con ellos. Súper. Y solo agregar que una de las cosas más lindas que me ha pasado son debates con alumnos, centros de alumnos de colegio. Yo creo que ahí está donde nosotros tenemos que salir a informar, a responder, a conectarnos con ellos también, porque ellos son el futuro de Chile, finalmente. Muchas gracias, Paulina. Ahora el turno para responder es de Carolina Contreras. Por favor, Carolina, active su micrófono y corren sus 2 minutos. Muchas gracias. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que señala Paulina, porque efectivamente este sistema, bueno, yo nunca, quiero señalar que nunca en la vida fui candidata y nunca pensé que podía ser candidata, porque lo tenía totalmente descartado de
mi vista. Entonces, no sé cómo es ser candidata en otra instancia. Me tocó ser candidata con pandemia y uno, en esa mirada, tú te planificas de cómo que tú vas a hacer las estrategias, no solo para llegar a más personas y ir a contarle a las personas lo que uno quiere hacer, para escuchar a las personas lo que uno quiere, lo que ellas quieren que uno haga, porque a mí me parece que uno de los grandes motivos de lo que pasó el 18 de octubre fue esa desconexión que uno tenía con la realidad de las diferentes personas. Y lo digo con propiedad porque en ese minuto yo estaba trabajando en un ministerio y me tocó participar mucho en el Congreso, y uno se va dando cuenta en las diferentes discusiones cómo no escuchan precisamente a la sociedad civil que participa de las comisiones en el Congreso, y no se les escucha como efectivamente se les debiera de escuchar, y al final del día van primando los intereses de cada uno de los diferentes parlamentarios. Yo creo que esa es una crítica que hago porque me tocó vivirla. Para mí la sociedad civil, lo dije hace un ratito, son súper importantes. Yo nací en el seno de una familia que pertenecía al Rotary. Y el Rotary es una institución sin fines de lucro que lo que busca es favorecer a la comunidad a través de las profesiones, de los oficios y de las ocupaciones. Mi vida se desarrolló con dos papás que pertenecían a esta institución, y a mí me tocó participar desde la creación del Rotarac, que es una institución para jóvenes líderes que son entre los 18 y los 28 años, y después me tocó formar líderes que son los de Interac, que son menores de 18 hasta 14 años, y después... Gracias. Y después fui la primera mujer rotaria en ingresar al Rotary Club de Quillota. Por lo tanto, mi cercanía y como veo los roles de la sociedad civil en la comunidad es de suma importancia. Bien, muchas gracias, Carolina. Ahora el turno para responder es de Dionisio de la Cerda. Por favor, Dionisio, active su micrófono y corre su... Ok, mira, lo primero y más importante, que ha sido un periodo de mucha enseñanza, porque aprender a hacer una campaña, al igual que Carolina, Paulina y yo, mi primera experiencia en el tema electoral, en estas circunstancias hace que uno sea muy creativo. Descubrir una calidad de dirigentes sociales en la base de la pirámide de nuestra democracia que son muy relevantes. En las comunidades con que yo he tenido contacto, prácticamente en las 13 comunas de mi distrito, hay un contingente de mujeres y de hombres muy valioso, y que son los que son la correa transmisora desde los problemas más cercanos de las personas a las primeras instancias democráticas de elecciones. Yo diría, por ejemplo, dirigentes sociales que conocen las bases de postulación a beneficios sociales, dirigentes sociales que son los que conocen la necesidad más cercana de su comunidad en relación a su entorno. Por ejemplo, microbasurales que muchas veces se encuentran en el entorno de sus comunidades. La razonabilidad de los proyectos que asumen muchas veces la municipalidad y otras veces otras instancias, por ejemplo, ministerios, en relación a lo que es el desarrollo de su comunidad, y que no siempre conversan bien o debidamente con lo que ellos requieren. Entonces, yo creo que esta calidad de personas hay que reconocerla como la base de la institucionalidad democrática del país. Esa es una cosa que me hace mucho sentido y creo que no está debidamente canalizado de esa forma. Hay un segundo escalón, obviamente, que es la actividad municipal, concejales, alcaldes, y así, digamos, en el desarrollo de la comunidad. Pero a la medida que se va desafectando esta cercanía esta cercanía del dirigente social, el dirigente comunitario, con las instancias más políticas, más sofisticadas, se va produciendo un quiebre y una desconexión. Bien. Muchas gracias, Dionisio. Bueno, son duras, son fuertes las experiencias que nos cuentan ustedes, y es increíble saber también cómo nos ha cambiado la vida y cómo para poder sobrevivir o vivir también realmente necesitamos todos de todos. ¿Bien? Muchas gracias por compartir esas experiencias. Ahora nos vamos con la siguiente pregunta, y para ello le damos la palabra a Juan Enrique Blume, director ejecutivo de Fundesco Chile. Por favor, Juan Enrique, active su micrófono y haga su pregunta. No cabe la menor duda que a consecuencia de la pandemia
la pobreza está volviendo a extender su manto sobre nuestro país, con la diferencia que la sociedad chilena ha cambiado. Ahora es más compleja y estamos mucho más empoderados y conectados a través de las redes sociales. En Fundesco Chile, creemos que en estos tiempos, para construir las soluciones que necesitamos para salir adelante, se deben unir muchas manos y voluntades de todos los sectores de la sociedad civil. ¿Cuál es el alcance que ustedes creen debe tener esta colaboración sociedad civil-Estado y cuál puede ser el aporte de los líderes sociales y las causas para desplegar un mayor y más efectivo apoyo a las comunidades en la solución de los problemas sociales? Muchas gracias, Juan Enrique. Ahora le toca responder a Carolina Contreras. Por favor, Carolina, active su micrófono y corre su tiempo. A ver, yo quiero señalar que la sociedad civil, por lo menos desde la mirada que tengo yo, desde lo que me ha tocado a mí participar, ha trabajado activamente ya en temas de políticas públicas, y lo digo con harta responsabilidad porque, para muestra un ejemplo, Ley Gabriela. Ley Gabriela nace de una situación particular de una niña que fue asesinada, y de ahí en adelante es una comunidad la que levanta este proyecto de ley y se acercan a diferentes parlamentarios para que pueda ser ejecutado. Por lo tanto, y tenemos varias leyes que nacen de la misma forma, la ley Emilia y otras leyes más que nacen desde la sociedad civil. Por lo tanto, a mí me parece que ya ha ido participando, y a mí me gusta esa forma de participar de la sociedad civil. También en el Congreso ellos participan, en las comisiones van, revisan un proyecto de ley y dan su apreciación respecto a ese proyecto de ley. Yo creo que si nosotros incorporamos un poco más esta participación o la formalizamos de mejor forma, a mí me parece que va a ser un paso súper importante, porque esto que yo les cuento es bastante desconocido. No todos saben que la sociedad civil participa a través de esta forma. Les voy a contar que cuando yo trabajaba en el Ministerio de Defensa estábamos haciendo un proyecto que tenía que ver con la participación de mujeres en las mesas de toma de decisión para obtener la paz. Es una resolución de las Naciones Unidas. Y teníamos que hacer un plan nacional de acción. Y a mí se me ocurrió invitar a la sociedad civil a que nos comentaran el plan. Al principio, ¡ay, que cómo se te ocurre que vamos a abrir el ministerio! Lo abrimos y fue lo mejor que nos pudo pasar, porque nos aterrizaron el proyecto, nos aterrizaron el plan a verdaderamente qué es lo que se necesitaba en ese minuto para esa acción. Entonces, a mí me parece que cuando uno hace políticas públicas, cuando uno participa en una instancia como la que estamos participando nosotros, no podemos perder de vista los orígenes nuestros, que son la calle, es la sociedad civil, somos nosotros mismos. Por eso creo que es de suma importancia que no perdamos esta perspectiva y que esta Constitución de alguna u otra forma consagre esto que yo estoy señalando. Muchas gracias, Carolina. Ahora el turno es para Dionisio de la Cerda. Por favor, Dionisio, active su micrófono y corre su tiempo. Mira, tomando lo que dice Carolina, yo he podido vivir muy de cerca durante este periodo de campaña, y también una realidad que vivo porque yo vivo normalmente en Rengo, donde desarrollo mi actividad agrícola. Pero la desconexión que existe en el entorno, por ejemplo, de la ciudad de Rancagua, la capital regional, y a muy pocos kilómetros, a 20, 25 kilómetros, por problemas de conectividad, es grave. Y ese es un tema que normalmente levantan las comunidades. Se imponen legislaciones, por ejemplo, boleta electrónica, que tiene como un requerimiento la conectividad a comunidades que no tienen un buen acceso. Y son las comunidades organizadas, que además de eso hay que decir otra cosa, normalmente son voluntariados, son la organización base de nuestra democracia que no actúa en forma remunerada. Y eso también es muy valioso, porque ellos destinan parte importante de su tiempo a reunir voluntades, a conseguir acuerdos, a hacer esta correa transmisora de la cual hablaba yo entre la base de esta pirámide y las instancias superiores. Creo que eso es una cosa que hay que relevar, y también hay que consagrar de alguna forma en la futura nueva Constitución, por cuanto yo creo que esta instancia debe ser reconocida, esta calidad de dirigentes sociales o dirigentes comunitarios que son la voz de las personas o de la sociedad organizada, como decía recién Carolina, por ejemplo, proyectos de ley, muchas veces se releva en las comisiones la participación de determinadas organizaciones, pero estas organizaciones no tienen una fuerza, no tienen una estructura más allá del reconocimiento que se hace a nivel municipal. Entonces,
yo creo que es un tema que hay que relevar y que hay que mantener. Muchas gracias, Dionisio. Ahora el turno es para Paulina Lobos. Por favor, Paulina, active su micrófono y corre su tiempo. Perfecto, mira, que son varias cosas, la pregunta es bien amplia y quiero decir varias cosas, así que las voy a decir rápido. Lo primero, estoy 100% de acuerdo con lo que dice Carolina. Todo lo que hemos participado en la redacción de una ley, nos hemos dado cuenta que a veces las discusiones que se dan detrás del escritorio son muy distintas cuando tú sientas al otro lado a los involucrados, a las partes, a las organizaciones que son incumbentes en la materia, porque son ellos finalmente los que te van a decir, mira, sabes, cuando tú apliques esto no va a resultar lo que tú estás pensando. Entonces, desde ahí es necesario incorporar esa visión, porque a veces los técnicos, donde me incluyo, tenemos una visión desde lo que creemos que es correcto, lo que creemos que va a pasar, pero cuando tú lo llevas a la práctica y hablas con alguien que lo ha aplicado, que lo ha vivido, es muy distinto. Y esta participación tiene que formalizarse de manera orgánica, porque no puede quedar como una buena práctica donde algunos gobiernos, algunos ministerios tienen esta práctica y por lo tanto, previo a sacar una iniciativa, pasan por este sedazo para poder saber si es que efectivamente va a ser bueno o no va a ser bueno, para que no pasen casos como han sido desastrosos y conocidos en la historia de políticas públicas que finalmente cuando se llevan a la práctica son resultados muy malos y que tú le preguntas a los incumbentes, a las personas involucradas y te dicen, era obvio que esto iba a fracasar. Bueno, hagámonos la pega más fácil y preguntémosles antes, ¿verdad?, para que no pase esto, pero hagámoslo de manera orgánica. Entonces a mí me encantaría que en la Constitución quedara consignada una etapa en la cual existiera de forma más orgánica la participación y se pudiera escuchar la opinión de las organizaciones involucradas en una determinada materia. Incluso a mí me gustaría que ciertas materias, restringiendo por cierto aquellas materias que no irroguen gasto fiscal, pudiera existir, por ejemplo, iniciativas legales que fueran presentadas por la sociedad civil organizada. ¿Por qué no decirlo? Darle forma a, por ejemplo, iniciativas como el caso de la ley Gabriela, de la ley Emilia y de cuántas otras que han nacido del clamor popular, o por ejemplo lo que pasó con Ricardo Soto. Tú tienes ahí muchas iniciativas que finalmente logran llegar al Congreso, pero logran llegar al Congreso por la fuerza de imponerse en manifestaciones en las calles. Bueno, ¿por qué no generamos, por qué llevamos a eso? ¿Y por qué no darle un espacio? Sentémonos a la mesa. Yo creo que eso va a ser bueno. Solo agregar que yo he planteado también, creo que hay que incorporar plebiscitos en materias que son estructurantes de nuestra sociedad, por ejemplo, aborto y muchas otras materias que son valóricas. Yo creo que no podemos traspasar esa responsabilidad 100% a 155 personas. Yo creo que hay que hacer plebiscito. Y por último, a mí me encantaría que la sociedad civil se fortaleciera en esta Constitución, se le entregara presupuesto y funciones, porque de nada sirve reconocer su rol si no existe como correlato funciones y presupuestos que permitan detallar de qué forma va a participar. Bien, muchas gracias, Paulina. Bueno, hay que destacar que también es extraordinaria la labor que desarrollan los líderes y las causas sociales, y que esa ayuda que pueden recibir las comunidades de la mano de todos ellos es importante también, así que siempre se agradece eso. Ahora vamos con la siguiente pregunta y para ello le damos la palabra a Rosa Esther Díaz, directora de operaciones de Fundesco Chile. Por favor, Rosita, active su micrófono para realizar la siguiente pregunta. Gracias, Michael. De nuevo, muy buen día y bienvenidos. Más allá de la lucha por el poder y el establecimiento de uno u otro modelo de sociedad o de sistemas socioeconómicos, creemos que lo que está realmente en peligro es la política como el arte de gobernar sin violencia y la democracia como sistema pacífico de organización social, liderado por el apoyo de las mayorías ciudadanas. La violencia como estrategia para presionar a las autoridades de gobierno está tomando cada vez más fuerza en nuestro país. Y las minorías están encontrando más oportunidades para imponer un estilo de sociedad que podríamos llamar del tipo personalizado. Pregunto, ¿han considerado cómo se puede recomponer la democracia y recuperar la confianza de la ciudadanía en la política, si alguna vez la hubo? ¿Cómo avanzar hacia un modelo de sociedad más justa, integral e inclusiva? ¿Y cómo tener gobiernos más eficientes y confiables? Muchas gracias, Rosita. Bien, el turno ahora para responder es de Dionisio de la Cerda. Por favor, Dionisio, active su micrófono y corre su. Mira, creo, Rosita, que se ha ido produciendo incrementalmente una gran desafección de la ciudadanía
por sus liderazgos políticos, y eso queda reflejado en las encuestas, lo que sucede a nivel del Senado, de Cámara de Diputados, Poder Ejecutivo, incluso Poder Judicial. De una falta de un profundo ajuste en el Estado. Las personas que han llegado a nuestro sistema político han llegado a servirse del Estado y no a servir el Estado. Digámoslo claramente. Eso viene ocurriendo y viene ocurriendo de manera grave. Lo que ha sucedido ayer, por ejemplo, se ha designado un ministro parlamentario que está terminando sus funciones y se ha designado una persona con méritos probablemente, pero que desconoce enteramente la voluntad de la ciudadanía. Las condiciones bajo las cuales trabajan nuestros parlamentarios, en condiciones de ingreso absolutamente sobredimensionadas en relación a lo normal de la ciudadanía. Sus fueros que permiten que personas que hacen abuso de los medios o que cometen graves irregularidades, como sucedió hace poco tiempo, se vayan con una licencia médica a su casa y puedan estar 3 meses fuera de sus funciones y continúen recibiendo su remuneración. Parlamentario que fue elegido con una cifra bajísima de votación. El poder del cual está dotado el Ejecutivo, que designa del orden de 7.000 cargos durante el periodo que ejerce su función, de manera directa o indirecta. Son cosas que van sumando a una desafección de la ciudadanía respecto de sus liderazgos. Y yo creo que eso, voy a recoger una frase que a mí me molestó mucho en su momento porque fue dicha en relación a los niños, cuando un ministro habló de quitarle los patines a determinados colegios, a determinados niños, para efecto de igualar la cancha. Yo pienso que a lo que hay que quitarle los patines son a nuestros liderazgos, tanto en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial. Hay que volver a poner el foco en el servicio al país y no el servirse del país. No resulta extraño que entre las designaciones del Poder Ejecutivo, muchos de los favorecidos están vinculados a nuestro sistema político. Pensemos en notarios, pensemos en conservadores de bienes raíces, pensemos en cargos privilegiados como el Consejo de Defensa del Estado. Estamos en el tiempo de inicio. Ok. Muchas gracias. Ahora el turno es para Paulina Lobos. Por favor, Paulina, active su micrófono y corresponde. Ya. Hay 3 temas relevantes que tocó Rosita: confianza, sociedad más justa y eficiencia. En cuanto a la confianza, lo que yo puedo decir es que la confianza funciona en ambos sentidos. Entonces a mí me llama mucho la atención cuando hablamos de la crisis de desconfianza de la ciudadanía en la clase política, pero por otro lado tú te sientas a conversar con candidatos y manifiestan una tremenda desconfianza hacia los ciudadanos que son los que van a votar. Cuando te dicen es que la gente no sabe lo que quiere, la gente no sabe lo que es bueno, la gente nunca se ha leído una constitución, entonces no tiene idea de lo que es una constitución. Y tú dices, bueno, ¿de qué forma entonces reconstruimos una confianza si no partimos por confiar en el otro, confiar en el juicio, en el criterio, en la capacidad también de analizar las cosas que tiene la ciudadanía? Entonces yo lo primero que he dicho en varias instancias, partamos por nosotros confiar en la ciudadanía. Y esa confianza se manifiesta en reconocer el rol que tiene la ciudadanía y la participación que es necesaria en este proceso. Desde ahí, obviamente, vamos a mejorar los estándares de confianza. La confianza no se va a reconstruir de un momento a otro. Tenemos que sancionar fuertemente los abusos. En la medida que sigamos viendo que delitos, como son conocidos de cuello y corbata, terminan siendo sancionados con clases de ética versus lo que pasa en otro tipo de escenario, evidentemente la gente tiene la constante sensación de que está siendo perjudicado por una élite, por una clase política que busca beneficiar a los propios, a los amigos, que le da los cargos a los amigos, que le consiguen beneficio en los tribunales a los amigos, y que existe todo un resto que no se ve beneficiado de eso. En la medida que eso persista, la verdad es que es bien poco probable que logremos recuperar la confianza. Por lo tanto, pasando al segundo, sociedad más justa, pues bien, acá se puede abordar desde distintas alternativas. Por cierto, que los derechos sociales son un aspecto al que tenemos que hacernos cargo, pero no me voy a referir a eso porque sería muy largo. Solo plantear que es necesario que terminemos con ciertos privilegios que hemos tenido históricamente, esta conciencia, esta sensación que tienen algunos grupos que por pertenecer a estos grupos existe el derecho a tener cosas que otros no tienen. Y ni siquiera se lo cuestionan. Yo creo que ahí hay un tema profundo. Y finalmente la eficiencia, yo he sido partidaria que la Constitución se incorpore en principios como por ejemplo la exigencia de austeridad. O sea, lo que yo he visto en mi paso por el sector público es que existe una conciencia nula de las platas públicas. Es como que la plata pública no es de nadie. Y yo creo que eso tenemos que cambiarlo. Trate de concretar. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Paulina. Ahora el turno es para Carolina Contreras. Por favor, Carolina, active su micrófono y corre su.
Un millón de gracias. Es una pregunta bien interesante porque da la sensación de que la carga de solucionar estos problemas o de acercar a la política con la ciudadanía solamente es de un sector, es decir, del sector político, como que son ellos los que tuvieran que hacer acciones para poder producir o provocar este acercamiento. Y yo tengo la sensación, porque como les decía hace un ratito, yo he participado en la sociedad civil, de cierta forma los que participamos en la sociedad civil desde diferentes miradas, hacemos un poquito política también. Entonces a mí me parece que esta es una tarea compartida que tienen que hacer tanto la sociedad civil y también los políticos, porque los políticos muchas veces cierran la puerta, ya lo dije hace un ratito. Yo creo que esto tiene que ser algo que tenemos que hacer entre todos. Soy también partidaria, y bueno, ya dijo mucho Dionisio y dijo Paulina también. Yo creo que soy partidaria y que lo que sí tenemos que hacer es hacer una modernización grande del Estado y una modernización que tiene que ver con muchas reformas. Tenemos que hacer un Estado más eficiente y más eficaz. Nuestro Estado no está funcionando de la mejor forma. Y uno se da cuenta cuando está dentro de él también. Tú te das cuenta, no solo cuando tú necesitas que el Estado te provea algún beneficio, sino cuando tú quieres hacer algo desde dentro del Estado y te das cuenta que está lleno de trabas para poder solucionar problemas que son de muy rápida solución. Yo creo que también tenemos que caminar hacia el derecho de los ciudadanos a que exista una buena administración. Porque como decía Paulina, muchas veces los recursos, la forma en que tú gastas los recursos se hace arriba y no se hace en los niveles locales, que es lo que necesita tal comunidad para poder gastar ese presupuesto. Por lo tanto, a mí me parece que esta es una tarea que tenemos que cumplir entre todos, cada uno de los ciudadanos. La sociedad civil tiene mucho que decir porque son ellos los que recogen lo que está pasando, como yo siempre digo, en las bases. Entonces, a mí me parece que tenemos que hacer un trabajo conjunto entre todos. No solamente tengo derecho a, sino también tengo derecho, pero también tengo este deber. Y es deber hoy día de todos acercarnos para lograr una mejor sociedad. Bien, muchas gracias, Carolina. Bueno, sin duda que este es un camino largo que hay que recorrer, pero al parecer hay esperanza, hay personas como ustedes, por ejemplo, dispuestas a liderarlo. Así que de nuevo, muchas gracias por sus respuestas. Ahora nos vamos con la siguiente pregunta y para ello le damos la palabra nuevamente a Rubén Solano, presidente y director de proyectos de Fundesco Chile. Por favor, Rubén, active su micrófono para la siguiente pregunta. Gracias, Michael. Esta pregunta me llega muy de cerca. Ser un experto, un técnico o un científico en cualquier disciplina nos permite, además de realizarnos como profesionales y personas, hacer un aporte a la sociedad y percibir un ingreso económico con el cual alcanzar un nivel de vida más digno para nosotros y ayudar a nuestras familias. Sin embargo, creemos que es la indiferencia de la ciudadanía en la importancia de proteger las instituciones del Estado, la Constitución y la democracia la que nos ha truncado los sueños de millones de personas en el mundo por culpa de gobiernos autoritarios e ineficientes. Son millones las personas que hoy caminan por las carreteras y vagan por las calles de las ciudades del mundo, llevando a cuestas sus títulos y experiencia junto a la poca dignidad que pudieron sacar de sus países, secuestrados por regímenes nefastos y criminales. La pregunta es, ¿por qué creen que es tan difícil entender que la enseñanza esencial y más importante que necesitamos los ciudadanos desde el momento de nacer hasta el día de la muerte es de convivencia pacífica, cooperativa, solidaria, inclusiva y de respeto mutuo? Es posible desde sus actuales y futuros cargos de representación levantar una bandera común por una educación cívica obligatoria, gratuita y de calidad, que se presente como una alternativa poderosa frente a quienes pretenden abierta o silenciosamente promover el camino de la violencia para quebrar la democracia y sus instituciones, enviar al exilio a sus opositores y hacerse con el poder del Estado? Esa es la pregunta, Michael, para nuestros amigos. Muchas gracias, Rubén. Y el turno para responder ahora es de Paulina Lobos. Por favor, Paulina, active su micrófono y corre su tiempo.
Bueno, es una pregunta bien trascendental, porque finalmente atiende un poco a que podamos ver de qué manera avanzamos y resolvemos un poco este fraccionamiento social que hemos visto y ofrecemos una alternativa real a esas demandas sociales que no son la violencia ni la destrucción ni la rabia generalizada, sino que se debe conducir a través de los procesos democráticos. Yo creo que pues la pregunta da en el punto, o sea, la ausencia de educación cívica evidentemente genera como resultado que las personas pierden la conexión, la relevancia que tienen las instituciones para la solución de sus conflictos. Entonces yo creo que un primer paso evidentemente es que podamos incorporar la educación, reincorporar la educación cívica dentro de los planes escolares, porque es la forma de lograr desde la primera etapa de adquisición de conocimiento que podamos ir entendiendo el rol de ciudadano en la sociedad. Es complejo, yo siempre cuento esto, mi abuelo paterno fue a votar hasta el último día que pudo y en la última votación tuvimos que llevarlo en silla de ruedas y todos le dijimos, pero por favor no vaya a votar, si no importa, da lo mismo. Y él me quedó mirando y me dijo, Paulina, es mi obligación ir a votar. Bueno, eso hoy día se ha perdido y se ha perdido porque es difícil relevar la importancia de un proceso si es que no existe conocimiento, si es que no existe una sensación de que participar me va a traer, por cierto, la posibilidad de cambiar mi vida. La gente, si tú vas a hablar con ellos a las ferias, por ejemplo, lo que te dicen es, da lo mismo, si el que esté en el poder va a robar igual, así que ¿qué importa? Yo tengo que seguir trabajando. Bueno, eso hay que cambiarlo y tenemos que cambiarlo en la medida que nos hacemos responsables. Este concepto que tienen los gringos de la accountability, de no solo dar cuenta, sino también hacernos responsables de lo que significa llegar a un cargo de representación popular. Bien, muchas gracias, Paulina. Ahora el turno es para Carolina Contreras. Por favor, Carolina, active su micrófono y corre su tiempo. Muchas gracias. Yo salí hace 40 años del colegio y del profesor que más me acuerdo es de mi profesor de educación cívica, porque algo tiene que haber marcado en mí y en mi generación respecto de la importancia que esto tiene para todos nosotros, para todos los seres humanos. Coincidiendo con lo que dice Paulina, mis salidas a los terrenos, en la feria, y que quieren entender bien con cuál es el proceso, y todos son personas mayores. Y muchas veces son ellos los que dicen, me tocó un abuelito con bastoncito y todo, dijo, no, dijo, yo llego tempranito a votar porque a mí nadie me va a dejar afuera de esta votación, aun cuando no vea la Constitución terminada. Así me dijo. Y lo encontré muy bonito porque ahí tú ves la responsabilidad que él tiene con el país, que probablemente no va a ver cómo va a funcionar con esta nueva Constitución. Y por el otro lado, los jóvenes no tienen esa mirada, porque algunos dicen, no, yo no voto, yo no voy a ir a votar, hay cosas más importantes, etc. Entonces, cuando uno ve que la forma de resolver los conflictos están en la calle con las piedras, con quemar todo lo que se les cruza por el camino, uno dice, hay algo que estamos haciendo súper mal y tenemos que mejorarlo. ¿Cómo lo mejoramos? Y yo creo que aquí es donde la frase cliché, tenemos que hacer un cambio cultural, pero esa frase cliché yo la estoy escuchando hace 40 años, cuando hablamos de violencia contra las mujeres, cuando hablamos de violencia en general, de violencia de género, etc. Entonces me parece que si no nos ponemos las pilas y en esta Constitución buscamos la forma en que al final del día establecemos como un deber del Estado que exista o que parte este cambio cultural, me parece que entonces mejor no escribamos nada. Yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a hacer esto para poder tener una mejor educación cívica para todas las personas. Bien, muchas gracias, Carolina. Ahora el turno es para Dionisio de la Cerda. Por favor, Dionisio, active su micrófono y corre su tiempo. Listo, muchas gracias. Mira, parece increíble que habiendo caído el muro de Berlín en el año 1988 y teniendo una historia de la extrema izquierda en este país de defensa de regímenes fallidos, como fue desde ya el sistema detrás de la cortina de hierro, y aquí en nuestro barrio, Venezuela, Cuba, Nicaragua, sin embargo, estos partidos subsisten y crecen y lideran. Y entonces hay que preguntarse si el sistema político nuestro, si nuestro sistema que promueve el fraccionamiento de la fuerza es el que responde debidamente a lo que se debe buscar. Y yo creo que, aunque sea una tarea difícil, es uno de los temas que debemos atacar en la nueva Convención Constituyente, en la nueva Constitución. De otra forma, vamos a seguir viviendo esta realidad.
partidos insignificantes desde el punto de vista de su votación se hacen de 8 o 10 diputados y tienen representación probable incluso en el futuro en el Senado. Y eso lo hacen a costa de constituir alianzas con fuerzas que son democráticas, pero que finalmente terminan desconociéndolas y terminan haciendo su lado a esa realidad. Yo creo que junto con este fomento de las clases de educación cívica que ustedes plantean, también tenemos que hacer un trabajo duro en la Convención Constituyente en cuanto a buscar reformas profundas de nuestro sistema político. Habrá instancias a las que eso se podrá conversar, habrá formas de poder hacer estas mayorías, no mirarnos nosotros desde una minoría, sino que tratar de constituir mayorías sobre ideas que efectivamente produzcan un cambio. Ya lo digo, un sistema a lo mejor que restrinja facultades del Poder Ejecutivo, un sistema que también cambie la forma de elección del Poder Legislativo y que origine un cambio profundo en el Estado, que yo creo de verdad que es lo que nosotros tenemos que promover. La gente tiene una profunda desafección, una profunda desconfianza en la forma que se ejecutan las cosas. Esa es la realidad, desde mi punto de vista. Perfecto, muchas gracias, Dionisio. Bueno, definitivamente todos debemos hacer un cambio de chip, entender también que tan importante o más importante que tener una profesión, ¿cierto?, es aprender a vivir también y a morir en la tierra que amamos junto a quienes nos necesitan. Bien, ahora vamos con la siguiente pregunta y para ello le damos la palabra nuevamente a Juan Enrique Blume, el director ejecutivo de Fundesco Chile. Por favor, Juan Enrique, active su micrófono para la siguiente pregunta. En Fundesco Chile queremos promover encuentros periódicos por la defensa de la democracia como un sistema de organización social pacífico, liderado con el apoyo de la mayoría de los ciudadanos, de la política como el arte de gobernar con respeto ni violencia y de la formación ciudadana como el principal sustento de ambas. Queremos llenarnos del conocimiento, la sabiduría y la experiencia que existe en nuestro país, de nuestros vecinos y en el mundo entero, para contribuir a la construcción de un mejor país para todos. Tenemos un proyecto ambicioso. ¿Qué tan difícil puede ser emprender un desafío de esta naturaleza que al final nos llenará a todos de satisfacción cuando veamos florecer una nueva generación de ciudadanos que ejercen con mayor sabiduría e inclusividad la participación ciudadana? Debemos construir una sociedad articulada con líderes sociales que gestionen con eficiencia las organizaciones para estar en igual nivel y en alianza con otros actores de la sociedad. Solo así podemos promover y desarrollar ciudades más justas. ¿Qué opinión les merece realizar encuentros periódicos para tratar estos temas de manera transversal, perseverando, por supuesto, en alejar las pasiones partidistas y caudillistas? Bien, muchas gracias, Juan Enrique. El turno para responder ahora es de Carolina Contreras. Por favor, Carolina, active su micrófono y corre su tiempo. Muchas gracias. Qué interesante esta pregunta, porque, bueno, primero la voy a responder diciendo que yo creo que más que una oportunidad es como casi una obligación. A mí me parece que esto sí tiene que ser así y lo voy a fundamentar de la siguiente manera. Dentro de mi participación en el sistema público me ha tocado representar a Chile en diferentes instancias en temas de derechos humanos, como por ejemplo ante el comité de la CEDAW, ante el comité del periodo del informe periódico universal, ante el comité de la tortura, me tocó en el último tiempo, y en todos estos sistemas de comité, lo que hace Chile es emitir un informe y después va una delegación a exponer este informe y a contestarle algunas preguntas que les van haciendo. Y muchas de las preguntas o de las cosas que nos hacen tienen que ver con los informes sombras que emite la sociedad civil, en el fondo señalando la forma en que ellos perciben cómo han sido los avances ante estos comités y que muchas veces difiere mucho del mismo informe, el propio informe que presenta Chile. Entonces a mí me parece que en vez de hacer las cosas de esa forma, en donde la sociedad civil llega al final del camino a emitir su opinión, a mí me parece que tiene que ser al principio. Por lo tanto, yo creo que es una obligación que el sistema público, incluso el sistema privado, las mismas empresas privadas, escuchen y participen de estos encuentros con la sociedad civil. A mí me parece que es una forma de lograr mayores avances. Finalizo señalando que
me tocó guiar todo lo que era la definición de las indicaciones para la ley de violencia en contra de la mujer que se está tramitando en el Congreso, y hicimos un trabajo de alrededor de 4 meses, en donde invitamos a la sociedad civil a que en el ministerio, a que nos diera sus opiniones sobre lo que era necesario sacar de este proyecto y que era necesario meter en el proyecto para que fuera mucho mejor. Sí, muchas gracias, Carolina. Ahora el turno es para Dionisio de la Cerda. Por favor, Dionisio, active su micrófono y corre su turno. Mira, pienso que, bueno, espero que los que estamos aquí en este panel seamos todos convencionales constituyentes. Y pienso de que una forma de incorporar a la sociedad civil es hacer cabildos muy focalizados, una vez que nosotros seamos elegidos o una vez que la convención empiece su trabajo. Si vamos a escuchar a dirigentes vecinales, tenemos que escuchar a dirigentes vecinales y tienen que ser ellos los que formen un cabildo muy enfocado para efecto de que eso pueda ser transmitido, como conversábamos nosotros, y formalizado en una nueva constitución. En muchos aspectos, yo creo que nosotros contamos con un contingente importante de personas. Por ejemplo, la colaboración público-privada, lo que se ha producido en educación, que ha sido estigmatizado, pero que la verdad de las cosas, del cual podemos vivir muchos logros. Hoy día, un 65% de las personas desde la educación media ingresan a la educación profesional, técnico, profesional o universitaria. Y ese cambio sustantivo que se ha producido desde el año 70, cuando yo egresé del liceo a la universidad, ingresábamos un 4%. Ese cambio sustantivo ha sido porque hay una colaboración público-privada, y yo creo que la nueva constitución tiene que relevarla y tiene que traer a las personas reales de ese mundo para que ellos aporten en la instancia de lo que va a ser la nueva constitución. Entonces yo creo que hay caminos en los cuales esta sociedad civil organizada puede participar. Y obviamente trabajo o actividades como la que desarrollan ustedes en Fundesco resultan vitales, porque ustedes son el camino también de darle el espacio a la ciudadanía a tener contacto con su liderazgo y con aquellas personas que están ejerciendo funciones en el sistema político. Si eso no se desarrolla y si no es la sociedad civil la que se preocupa de hacerlo, estamos mal. Esa es la realidad de las cosas. Así que yo agradezco mucho esta instancia de participación nuevamente, porque es una oportunidad. Es una oportunidad y espero que esto se siga produciendo en el periodo que ejerzamos como convencionales constituyentes desde ya. Bien, muchas gracias, Dionisio. Ahora el turno es para Paulina Lobos. Por favor, Paulina, active su micrófono y corre su turno. Sí, bueno, yo creo que si la pregunta es cómo vemos el desarrollo de este tipo de instancias, obviamente lo vemos o lo veo yo, con el resto también por lo que ha visto, con buenos ojos. O sea, yo creo que en Chile falta conciencia cívica, falta tolerancia, falta conciencia de respeto, falta aprender a escucharnos. Cuando uno estudia Derecho, el debate es parte del día a día. Nosotros, por nuestra formación, estamos acostumbrados a conversar, a debatir, a muchas veces no estar de acuerdo, pero finalmente seguir manteniendo un ambiente de respeto, de tolerancia, de valoración por la opinión del otro, de empatía por la situación del otro, de entender que en el argumento del otro siempre puede haber algo de verdad. Quizá en eso los abogados tenemos esta formación donde si vamos a un juez es porque hay dos verdades, es porque ambas partes creen 100% en lo que están diciendo, o sea, esperemos que casi siempre sea así, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos esa cultura. Bueno, yo creo que le haría muy bien a nuestro país que empecemos a practicar la cultura del debate, de la conversación, de la tolerancia y del respeto. Lo que yo he visto es que hay una intolerancia tremenda de ciertos grupos, donde llegar a plantear que uno piensa distinto es convertirte inmediatamente en su enemigo, en focos de ataques personales, como si en el fondo pensar distinto fuera un crimen en Chile. Y yo creo que eso tenemos que cambiarlo. Por lo tanto, esas instancias que ustedes proponen y que piensan promover me parecen interesantes. Creo que ojalá se masificaran, se dieran también a menor escala, por ejemplo, en los colegios, en las juntas. Empecemos a conversar y entendamos que el pensar distinto no convierte al otro en mi enemigo. Yo creo que es algo súper básico y desde un punto de vista casi sociológico, pero a mí lo que me ha pasado es que he visto
muy poco respeto. Incluso en debate de repente hay gente entre abogados y empiezan con la crítica y el, oye, si pensar distinto no es un crimen, al revés. ¿Por qué no vemos la virtud? ¿Por qué no vemos lo bueno que es que pensemos distinto? Tomamos lo bueno y sacamos lo bueno de ambos mundos. Yo creo que ese ejercicio es tremendamente positivo y por lo tanto ojalá funcione y ojalá se replique a mayor escala. Bien, muchas gracias, Paulina. Oye, intenso este conversatorio, interesante, pero el tiempo se pasa volando y ahora tenemos que despedirnos. Les vamos a dar la palabra a cada uno de ustedes para que puedan dirigirse a nuestros auditores o seguidores, también como podemos llamarle, para que den un mensaje de despedida. Y el orden va a ser el siguiente. Va a comenzar primero Carolina Contreras, que fue la última en presentarse. Ahora tiene el primer turno para despedirse. Por favor, Carolina, active su micrófono y corre sus 2 minutos para su despedida. Oye, yo no solamente palabras de agradecimiento para este espacio, para esta instancia, porque como partimos diciendo al principio, esta ha sido una campaña compleja en el sentido de que estamos en esta pandemia. Entonces a mí me parece que las personas que estamos en esta etapa en que estamos de candidato, lo que nos interesa, como lo dije al principio también, es poder escuchar a todas las personas. A mí, básicamente, yo creo que es lo que más me interesa, poder saber qué es lo que van pensando cada una de las personas. Entonces, mi invitación hoy día es mi plena y total disponibilidad para que me llamen, me escriban, si quieren hacerme consulta. Una de mis banderas de lucha es la Constitución con perspectiva de género, así que a todas aquellas agrupaciones de mujeres que quieran saber un poco más qué significa esto, porque no solamente el título de la canción, sino mucho más que esto, mucho más profundo, si quieren hablar de inclusión, si quieren hablar de y toda la sesión abierta y le pueden pedir a Rubén que les dé mi teléfono y todo, y yo contesto todo lo que ustedes necesiten. Así es que esa es un poco lo que yo quería cerrar esta invitación, porque a mí me parece que los candidatos lo que tenemos que hacer es poner un poco a disposición de la gente, de las organizaciones, de la sociedad civil, que tienen tanto que decir y muchas veces están silenciados porque no pueden llegar a donde tienen que llegar. Y hoy día les estoy ofreciendo este canal para poderlo hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Ahora el turno para despedirse de Paulina Lobo. Por favor, Paulina, active su micrófono y corre su tiempo. Ya. Sí, bueno, yo para terminar, quiero hacer un llamado a las personas que van a ver este conversatorio a no desconectarse del proceso, a participar, a mantenerse unidos, a escuchar, a si tienen dudas, preguntar. Hay mucha información dando vuelta, hay muchos sitios web que han hecho hasta formas más lúdicas para que puedan conocer las posturas de los diferentes candidatos. Por lo tanto, yo los invito a conectarse con el proceso, a no dejarlo de lado, porque es un proceso demasiado importante. Y yo lo planteo así: de nada sirvió todo lo que pasó a contar del 18 de octubre si es que en estas elecciones no participamos, si es que en este proceso no somos capaces de estar a la altura de lo que significa ir a elegir a las personas que van a escribir nuestra nueva Constitución. Es un proceso tan importante, tan estructurante de nuestra sociedad, que yo los invito a participar. Y lo segundo, que es un mensaje que yo trato de replicar harto, es hagámonos cargo de lo que a cada uno nos compete. Dejemos de esperar que siempre sea otro el que nos venga a resolver la vida. Dejemos de esperar que lleguen iluminados a resolver nuestros problemas. Hay muchos problemas y este fraccionamiento social no solo se va a resolver en cuanto tengamos una buena constitución para todos y todas, se va a resolver en la medida que a menor escala y a mayor escala seamos capaces de empatizar con el otro. La crisis que estamos viviendo es una crisis de falta de empatía, de un individualismo que nos ha llevado a creer que mi mundito, en la medida que esté bien, da lo mismo lo que está pasando alrededor. Y eso no es así, y eso ya no da más. Entonces, una invitación a mirar para el lado. Si usted tiene un vecino que es un adulto mayor, vaya y converse con él. Los adultos mayores han vivido la peor parte de la pandemia, porque han estado encerrados, tienen la brecha tecnológica que les impide muchas veces acercarse a sus familias. Entonces, dejemos siempre de esperar que sea la municipalidad, el gobierno, un otro que venga a resolvernos la vida. Entendamos que detrás de este proceso constituyente hay un proceso y un fenómeno social relevante del que todos podemos hacernos parte en su solución.
Bien, muchas gracias, Paulina. Ahora el turno para su despedida es de Dionisio de la Cerda. Por favor, Dionisio, active su micrófono y corre su... Mira, quiero dar una visión optimista al cierre de este conversatorio tan interesante. Quiero decir que por primera vez en una instancia democrática tenemos una efectiva paridad de género. Y me parece fundamental llevar esta visión equilibrada de diversos géneros a la instancia constitucional. Segundo, me parece importante que se haya incorporado a los pueblos originarios. De tal forma que si nosotros tenemos esta instancia de convención constituyente estructurada de esta forma, vamos a tener probablemente un muy buen resultado. Yo creo que es muy importante tener una visión de mayoría, no tener una visión de minoría, no tener un foco puesto en lo que yo voy a ir a defender, en lo que yo voy a ir a resguardar, de lo que yo me voy a hacer cargo, de lo que yo voy a hacer la barrera infranqueable. Yo creo que en este camino lo que tenemos que hacer es constituir mayoría. Yo creo que viendo los candidatos, viendo las personas con probabilidad de salir elegidas de las distintas vertientes, hay gente muy valiosa. Y yo creo que en este foco es donde debemos concentrarnos. Tratar de constituir mayoría, probablemente no para tener todo nuestro pensamiento reflejado en esta nueva constitución de la manera que cada uno de nosotros desde su perspectiva lo quisiera, pero sí para que sea algo que viva para nuestra generación y también para una futura generación, porque nosotros nos tenemos que hacer cargo que gran parte del periodo que va a regir esta nueva constitución va a ser transgeneracional. Probablemente en el caso mío, yo no termine de vivir con esta constitución. Así que yo quisiera transmitir esto y creo que también mucho de lo que ha sucedido aquí con la conformación de esta convención constituyente debe ser transmitido a otros poderes del Estado. Probablemente el legislativo, en el futuro, va a tener que ser también con paridad de género, con inclusión de pueblos originarios, ¿por qué no también el ejecutivo? ¿Por qué no también el judicial? Así que quisiera transmitir este mensaje de optimismo respecto a lo que viene, agradecer de haber estado en este panel, agradecerle a Fundesco y también a Paulina, a Carolina, a Rosita, que han aportado lo suyo, y a ustedes. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Dionisio. Bueno, ahora, antes de finalizar, queremos darle la palabra a Rosa Díaz, que es directora de operaciones de Fundesco Chile, para que pueda entregar un mensaje de la Fundación a los candidatos. Por favor, Rosita, active su micrófono y escuchamos su mensaje. Gracias, Michael. La percepción que hemos escuchado de los candidatos, nótese, la percepción que hemos escuchado de los candidatos, en los más de 20 conversatorios realizados, coincide con la percepción generalizada de la ciudadanía, que también considera que se ha perdido la confianza en la clase política, empresarial y social. Nos quedamos sin líderes ni referentes. Los políticos, los religiosos, profesores, comunicadores, artistas, deportistas, todos de una u otra forma nos han fallado, nos han decepcionado. Al interior de la familia, los padres y abuelos encuentran cada vez menos respeto de los hijos y de los nietos. Todo es motivo de provocación a la autoridad y a la sociedad, como la que hacen las personas que insisten en saltarse las medidas de seguridad dispuestas por las autoridades sanitarias para controlar la pandemia del COVID-19. El panorama parece desolador. La violencia se ha tomado las calles, las plazas, los barrios, el transporte, los medios de comunicación, los centros comerciales, redes sociales, todo. En lo que hay diferencias de percepción entre la gente y la clase política es respecto de los avances y progresos que ha tenido el país en diferentes temas. Cada político por separado tiene un balance positivo de su gestión. En tanto, la creencia de la ciudadanía es que los gobiernos y el Congreso solo responden a las demandas que se hacen en marchas y protestas. Prácticamente tienes que inmolarte en la plaza pública para tocar la sensibilidad de las autoridades.
Otros políticos consideran que el país avanza y que cualquier retraso o fracaso es solo responsabilidad de los gobiernos que le antecedieron y de la actitud obstruccionista de la oposición. Lo cierto es que la democracia pierde cada vez más interés de la sociedad. La abstención es creciente y las elecciones continúan siendo para algunos la oportunidad para perpetuarse en el poder o para llegar a cualquier precio a ocupar un espacio dentro del Estado y usufructuar los privilegios que otros han tenido por décadas. Parece que no hay conciencia para el servicio público, sino para servirse de lo público. Lamentablemente, lo que hemos visto en los conversatorios es que muchos candidatos desconocen los problemas locales, regionales y nacionales. Tienen una débil vinculación con las organizaciones de la sociedad civil y, con honrosas excepciones, la mayoría tampoco tiene la formación apropiada ni experiencia suficiente para ocupar el cargo al que aspiran. Es extraño, pero hay quienes parecen estar convencidos que lo único que necesitan para ganar las elecciones es solo una frase sonora que pueda repetir como cacatúas y sumarse a la crítica que las redes sociales hacen a la labor realizada por el gobierno de turno. La verdad, no se escuchan muchas ideas ni propuestas nuevas ni viejas, solo frases virulentas contra sus adversarios. Definitivamente, no podemos continuar así y creemos que ustedes tienen un enorme desafío y responsabilidad de darle una nueva oportunidad a la democracia y a la política. Debemos poner un alto y acordar una tregua, porque nadie, absolutamente ninguno de nosotros, está haciendo bien las cosas. Y quien crea que lo está haciendo bien, seguramente no tiene conciencia de lo mal que lo hace, porque nadie escapa a la responsabilidad del caos que vivimos, ya que la pasividad y la indiferencia de muchos también son responsables de lo que nos está pasando, del zapato chino en que todos estamos metidos. Ningún momento es mejor que este para recordar la frase de Martin Luther King cuando dijo, frente al crecimiento de la ola de racismo en Estados Unidos y en el mundo, no me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena. Y es justamente la indiferencia y la pasividad lo que nos pasa en Chile. Y aunque no lo escuchamos decir a viva voz, se siente en el ambiente un reconocimiento de impotencia, incapacidad. Parece que creemos haber perdido la autoridad moral y por eso nadie se atreve a levantar la voz para proponer un cambio de actitud en la sociedad, por temor a que lo tapen a garabatos y destruyan tu vida y la de tu familia con mentiras o verdades a medias. Nos cubre un sentimiento de culpa y de temor, aunque de verdad hay que tener cuero de chancho para estar en lo político o querer asumir un liderazgo en la sociedad. Sin embargo, debemos sobreponernos a todo esto. Tal vez hayamos tocado fondo y sea una señal para salir a flote como sociedad. Partir con humildad, reconociendo que, aunque la sociedad haya perdido la credibilidad en la clase política tradicional y no veamos aflorar ningún liderazgo de confianza, no vamos a quedarnos en el fondo del pozo. Debemos estar dispuestos a comenzar una nueva etapa, porque tenemos ganas de producir grandes cambios y comenzar a hacer bien las cosas, todos de la mano, en alianza co-creativa y coproductiva. ¿Qué significa esto? Estado local, regional y nacional
con los centros de formación superior, la empresa privada y las organizaciones sociales. Debemos hacerlo ahora ya, para ejemplo de quienes nos rodean y para dejarle una nueva y mejor sociedad a las futuras generaciones. Por lo anterior, desde Fundesco Chile, queremos hacerles una invitación y es nuestro compromiso que perseveremos en una formación ciudadana que contribuya a generar una participación ciudadana más inteligente, más inclusiva, más y mejor informada, para rescatar y perfeccionar la democracia como el sistema de organización social que debe continuar conduciéndonos. Para estar cerca de nuestros representantes y autoridades de gobierno, apoyando su gestión y observando con atención sus actuaciones, haciendo uso de mecanismos democráticos de participación que permanecerán latentes para impedir que nadie desvíe ni torpedee la implementación ni el avance de las políticas públicas de los gobiernos y representantes aprobados por mayorías, para asegurar una permanente y sistemática formación tanto en deberes como en derechos ciudadanos, en organización y funcionamiento del Estado y en defensa del Estado de Derecho. El grito de las marchas de no son 30 pesos, son 30 años, tiene un eco profundo que dice: tampoco es la pobreza de muchos, ni la riqueza de unos pocos en la corrupción y el abuso del poder. Debemos perseverar unidos, clase política, sociedad civil, empresa privada y centros de formación superior, en la construcción de una sociedad más justa y con igualdad de oportunidades para todos. Combatiendo juntos el populismo, la manipulación, la corrupción y el abuso del poder. Debemos revertir con acciones y declaraciones claras y concretas la percepción que hay en la mente de muchas personas en el sentido que el Estado debe hacerse cargo de todo, hasta de nuestros cotidianos y pueriles actos de irresponsabilidad. Por ello, les invitamos a mantener sus vínculos con la sociedad civil, contribuyendo al fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias que son un eslabón muy importante, clave en la cadena, especialmente en tiempo de crisis, porque ayuda a hacer realidad las políticas públicas y los planes de gobierno nacional, regional y local, llevando las soluciones a todos los rincones del país, porque son más de 320.000 organizaciones y no existe ninguna comuna que carezca de estas organizaciones territoriales y funcionales. A Carolina, Paulina y Dionisio, les reiteramos nuestra gratitud por aceptar nuestra invitación y les deseamos muchos éxitos en sus campañas. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosita. Ha sido una jornada interesante y son muchas las preguntas que se quedan en el tintero y muchas más las que seguramente querrán hacer los participantes. La buena noticia es que Fundesco Chile está invitando a todos sus seguidores y a los dirigentes y voluntarios de las organizaciones sociales y comunitarias a realizar todas las preguntas que quieran, para enviarlas a los candidatos, y esperemos que todos ustedes puedan sacar un poco de su tiempo y nos hagan llegar sus respuestas a través de cualquier medio, ya sea escrito, audio o video, para publicarla en nuestras redes sociales y en el canal de YouTube de nuestra fundación. Bien, así que este conversatorio, como ya saben, va a quedar en nuestro canal de YouTube en la tarde, así que muchas gracias por haber participado y por haber estado con nosotros. Que tengan un excelente día.